En 55 años de vida periodística, he pasado en el Listín Diario 36. Naturalmente, no de continuo, sino en tiempos fragmentados. Entré aquí a los 17 años, muy joven, y permanecí 13 años trabajando en distintos niveles de la redacción. Y luego fui migrando hacia otros periódicos, asumiendo otras posiciones dirigenciales. Pero en todo ese tiempo que le he servido al Listín Diario, el episodio más doloroso y más perturbador en el orden personal, también en el profesional para mí, fue la ocupación por parte de tropas del gobierno y de la autoridad monetaria y financiera del gobierno el 15 de mayo del 2003, no solamente de las instalaciones del Listín Diario, sino de varios medios que formaban parte entonces del grupo empresarial que dirigía esta empresa. Sabíamos que ya se aceleraban planes para un acto de esta naturaleza y ciertamente que nos preparamos para resistir esa embestida con la mayor dignidad posible. Cuando las tropas entraron esa mañana del 15 de mayo, leyendo una ordenanza de la Autoridad Monetaria Financiera que me destituía como director y autorizaba la ocupación de este periódico, bueno, se produjo un gran revuelo. Los directores de los demás diarios, vale decir, Última Hora, El Expreso y El Financiero, hicimos una reunión y todos en solidaridad renunciaron a sus posiciones. Cuando ya nos marchábamos, inexplicablemente el administrador designado para manejar la situación por el Banco Central, se había producido un tranque porque la persona a la que habían elegido para sustituirme al final desistió de hacerlo. Y tuvo esa cachaza de decirme a mí que si podía quedarme un tiempo más para dirigiendo el periódico, pero es una barbaridad. O sea, encima del atropello que han cometido ustedes, también quieren que yo lo soporte de esa manera. Y rechacé. No me quedaba más remedio que abandonar el periódico, y como no tenía propiedades, la única propiedad era un cuadro grande, un retrato de don Rafael Herrera, el director de nuestro periódico desde el año de 1963 al 1994. Un cuadro que me lo había regalado un publicista. Dije, bueno, me llevo esto para mi casa. Pero no era simplemente llevarme un cuadro, era simplemente simbolizar que con la salida de ese cuadro y mi salida también, el Listín Diario está perdiendo a dos personas que le habían entregado mucho de su tiempo, mucha de su vocación, mucho de su sacrificio al engrandecimiento de este diario. Ese episodio, visto en el tiempo y concatenado con otro, nos muestra que el Listín, a través de su historia, ha sufrido y ha resistido también los embates del poder. 30 años atrás de ese episodio, es decir, 30 años antes del 2003, en 1973, yo también presencié también con mucho sufrimiento y con mucho dolor cómo hubo un intento de unos abogados por ejercer un embargo retentivo, un secuestro de las maquinarias y de todos los bienes inmuebles del periódico, a raíz de un editorial que hizo don Rafael Herrera y que alguien consideró que era difamatorio en relación con el asesinato del periodista Gregorio García Castro, que era el jefe de redacción de Última Hora. Entonces fue muy atropellante el esfuerzo de la policía en ese momento para ejercer el secuestro de los bienes del periódico. Y solo con una intervención del presidente Balaguer se pudo paralizar esa acción,
que si hubiera continuado implicaría la sustracción virtual de los equipos del listín y la paralización por ende de sus publicaciones. Es decir que este episodio proyecta una vez más el nivel de decoro y de resistencia con que el Listín Diario ha venido desempeñando su función desde hace 134 años. Mi nombre es Helmi Vargas, anteriormente era Helmi Lara. Me inicié un 19 de octubre de 1987 en el grupo de comunicación del Listín Diario. Fui secretaria de don Rafael, de don Francisco Comarazami, luego del doctor Molina Morillo, luego Mozart de Lancel, Antonio Gil, don Emilín, hasta llegar el don Miguel Franjón. Llevo 36 años de labor entre la dirección y la redacción, bajo la dirección de don Rafael Herrera, quien fue mi jefe. Trabajé con él dándole soporte como secretaria por un periodo de 9 años, casi 10 años. Me inicié en un horario de 3 de la tarde a 10 de la noche. Llegué a hacer inclusive una columna que se llamaba Actos del Día, cual me dio él la oportunidad de que yo la filmara, y se llamaba Actos del Día por Helmi de Lara. He pasado he pasado como por 5 dueños, por 9, 10 directores. Luego de don Rafael, pues pasé a ser secretaria única de don Francisco Comarazami, quien fue el sucesor de don Rafael Herrera. Con él estuve 4 años hasta que él dejó la dirección, y ahí fui ascendida a coordinadora administrativa de la redacción. Siempre he trabajado con mis hijos de la redacción, mis periodistas, que los amo, los adoro, los quiero mucho. Aunque son necios, pero los adoro. Son mis hijos y me siento muy identificada con mi empresa. Listín Diario para mí pues es como mi segundo hogar. Diría que un poquito más que mi segundo hogar, porque aquí paso la mayor parte del día y hasta de la noche. Don Rafael Herrera, pues yo tengo muchas historias, muchas anécdotas que decir de esta empresa, y de don Rafael Herrera pues hay muchas. Una muy jocosa que recuerdo fue que salió con un chofer de la redacción a una actividad que tenía un compromiso y le dio el cigarro al chofer para que se lo aguantara. El chofer no entendió que era para que se lo aguantara. Por supuesto, pues tiró el cigarro y el cigarro se cayó y se apagó. Y cuando él se montó en el vehículo, le dijo que dónde estaba su cigarro. Esas eran una de las tantas de don Rafael Herrera. Tenía un escritorio desorganizado totalmente. Decía que no le organizara su escritorio, porque solamente lograba desorganizarle su vida. Mi nombre es Jorge Cruz, laboro para el Listín Diario desde 1994. Actualmente me desempeño como reportero gráfico de la institución. Y bueno, mi experiencia, una de las que voy a contar, de las anécdotas que voy a contar, no ha sido muy buena, que ya que fue del terremoto de Haití. El 12 de enero del 2010 estábamos dando cobertura a las incidencias, haciendo unos reportajes para la edición del Listín Diario. Todo lo que habíamos hecho en la mañana, desde las 7 de la mañana que nos habíamos levantado para visitar las distintas instituciones de Haití, a las 5 de la tarde ya no existían, porque ya el terremoto ya había acabado prácticamente con todo. Luego de salir de la última institución, que fue el Ministerio de Industria y Comercio de Haití, nos dirigíamos al hotel, y justo cuando íbamos a mitad de camino sentimos un movimiento brusco en el vehículo. Vemos por todos los lados y vemos muchísimas personas corriendo. Ya veíamos la polvareda subiendo desde la parte baja de Haití, y nos dimos cuenta que realmente había un terremoto. Y nada, tomar fotografías, las que, como dije en algo que escribí, que fueron las fotografías más desgarradoras que he tomado en mi vida. En el momento de que comenzó el terremoto, o que lo sentimos, tú no piensas si te vas a morir o no. En el caso de nosotros, que estábamos dando cobertura a otros temas,
Simplemente yo me desmonté de la guagua y fui a tomar fotos. No pensé si había algún edificio en el área que se podía caer. Mi compañero Javier Valdivia me decía, cuídate, pero ¿de cuidarme de qué? Si ya prácticamente ya todo estaba en el suelo. La primera noche, ya luego que el chofer que andaba con nosotros nos abandonó en el vehículo, nosotros llegamos caminando al hotel, donde ya la mitad del hotel estaba en el suelo. Buscamos parte de el equipaje con el que andábamos. Subimos donde estaban la mayoría de personas que sobrevivieron. Y el hotel sirvió como un centro de emergencia, porque para suerte de muchos haitianos, habían médicos, creo que de Sin Fronteras, y fueron las personas que comenzaron a atender a los haitianos que llegaban heridos. Muchos morían segundos después de llegar. Amanecimos ahí recibiendo tantas réplicas como se dieron esa noche. Y ya al día siguiente sí comenzamos a buscar la forma de comunicarnos con la familia de nosotros aquí en Santo Domingo. Fueron 2 o 3 días que duramos sin que supieran de nosotros. No sé de qué forma alguien de una agencia le preguntaron y llamaron y dijeron que los reporteros del Listín Diario estábamos vivos, que no se preocuparan. Ya luego llegó otro equipo de República Dominicana, de aquí del Listín, y ya ahí comenzó el trabajo arduo que terminó, que creo que todavía no ha terminado. Nosotros llegamos el domingo, el terremoto fue martes, y yo regresé a República Dominicana el viernes. Volví el sábado y regresamos el domingo porque ya entendíamos que lo que habíamos visto era suficiente y como para refrescar un poquito la mente, porque sabíamos que íbamos a tener que volver. Nunca había visto tantas personas así fallecidas y duro. Saludos, soy Ramón Almanzar, editor de entretenimiento del Listín Diario. Yo nací aquí en este periódico y me he desarrollado acá en esta redacción cambiada, claro está, pero que vemos al fondo. Tengo ya, diríamos, casi 3 décadas en esta casa que me ha dado acogida por tanto tiempo. Prácticamente comencé en mi plena juventud, cuando llegué de Jarabacoa con todas esas hojas encima, donde primero trabajé y donde todavía estoy, fue acá en Listín Diario. Aquí necesitaban un archivista, que ya yo también hice ese curso en Jarabacoa, de archivista, que ya eso no se, me imagino que no se hace. Entonces vine y me pusieron a organizar el archivo del Listín Diario de los suscriptores. Aquí tradicionalmente es un periódico que ha tenido muchos suscriptores y en ese momento no era por computadora, era físico, con unas fichitas que tenía nombre, teléfono, dirección de cada suscriptor. Entonces en ese momento estaba un poco desorganizado y me contrataron para organizar ese archivo. Creo que eran como 6 meses que se llevaba el trabajo. Yo lo hice como en 3 meses. Si hubiese sabido que yo de alguna manera me podían votar, pues yo cumplo los 6 meses. Yo lo hice en 3 meses y me felicitaron y todo. Y entonces el amigo mío me dijo, mira, hay otro puesto aquí como oficinista en recursos humanos para que tú lleves el control de las horas extras de todos los empleados. En ese momento aquí se trabajaba con mucha gente cobrando horas extras. Entonces me pusieron ahí, yo era el que llevaba todo ese control de horas extras y al final era un trabajo muy aburrido, muy aburrido. El peor trabajo que yo he tenido en mi vida ha sido el de trabajar en recursos humanos llevando cuentas de horas extras. Ahí duré como 1 año y como al año le dije, no, yo no quiero seguir aquí. Yo como trabajaba en el área de recursos humanos sabía dónde estaban todas las vacantes y le dije, yo quiero trabajar en composición. Composición era un departamento que trabajaba las notas de los periodistas, o sea, los periodistas las escribían a máquina, a computadora, a máquina de escribir, de antes, Olivetti. Entonces había un departamento, diríamos, de computadoras que la pasaba a computadoras y ahí había un personal súper gigante.
de muchos muchachos y muchachas. Entonces ahí yo quise trabajar y me mandaron para allá. Ahí yo empecé a aprender los estilos y a ver cómo escribían los periodistas, porque cada uno de ellos escribía en su papel y nos lo pasaba a nosotros, y ahí yo veía cómo ellos redactaban. Ahí yo comencé a escribir y por eso me interesé de una vez en esa carrera de comunicación, y comenzó, bueno, pues ya ahí la parte de universidad, comunicación, porque yo ni siquiera sabía que quería estudiar aquí. Duré como un año en Colombia estudiando. Cuando regresé me aceptaron de nuevo aquí, exigí que me cambiaran de aquí de composición para una redacción, ya sea la redacción central o para la redacción de revistas. En ese momento estaba Rafael Molina Morillo aquí en revistas, y entonces hablé con él, hablé con el jefe de acá que era mío, de composición. Entre ellos se pusieron de acuerdo y me mandaron para revistas. Ahí yo estuve con Molina escribiendo revistas especiales que habían aquí. Cuando, como al año, la que era directora de la revista juvenil que había en el periódico, Lourdes Bonelli, se interesó en mi trabajo y le dijo a Molina, mándame Almanzar para acá, porque yo lo necesito aquí. Como ella era una de las jefas de la empresa, Molina tuvo que decirle que sí. Entonces me mandaron para las revistas de Listín 2000, que era una revista especializada en temas de juventud. Entonces ahí coordinamos, duré como 2 años. Cuando Molina lo trasladaron para la redacción como director del periódico, de todo el periódico, entonces él le dijo a Lourdes, ahora yo lo necesito aquí en la redacción. Y ahí fue que me nombraron por primera vez como editor de entretenimiento. Ahí duré como 2 años, creo, cuando a finales del año 2000 de aquí me votaron. Sí, porque me votaron. Aquí me votaron, mira, todavía me duele que me votaran. Me votaron como un perro de aquí. Se me va, pero en septiembre de 2001, me llamaron de nuevo del Listín Diario, y esta es mi casa. O sea, aquí que yo me siento bien. De pronto, en Diario Libre yo sentía que escribía como tan poquito, eran unos cuadritos, y yo siempre acostumbrado a esa sábana de Listín, a esa sábana gigante, a esos periódicos tan grandes que se escribía mucho. Bueno, pues siempre quise de alguna manera seguir. Entonces me llamaron de aquí, me ofrecieron mucho más dinero, mejores condiciones, me rogaron, me dijeron, vuelve, como la bachata, vuelve por favor. Y yo accedí volver, renuncié de Diario Libre y volví aquí a ser editor de entretenimiento hasta el sol de hoy. Hola a todos. Mi nombre es Jorge Martínez, soy actualmente fotoreportero gráfico del Listín Diario. Te cuento, soy un joven de Guachupita, nacido y criado. Entro a esta empresa como chofer de redacción. En el transcurso de los meses, de los años, aprendí a utilizar un equipo fotográfico sin saber nada, absolutamente nada. Simplemente saber de que eso se llama una cámara. Impulsado por varios de mis compañeros que actualmente laboran aquí, que confiaron en mí. Todo surgió donde un día el encargado de redacción necesitaba de una persona que hiciera trabajo fotográfico y un compañero necesitaba de un fotógrafo, y ese día andaba nada más conmigo un chofer. Y hicimos un trabajo con un celular. Luego compañeros se animaron, Jorge, tú puedes, ven que sí se puede. Más compañeros habían pasado un proceso similar, en donde fueron choferes y hoy en día son grandes fotógrafos. Ejemplo, José Alberto Maldonado, Víctor Ramírez. Mi primera foto fue en la Embajada de Cuba, un servicio con Yasmel Corporán. Había un conflicto entre Cuba y República Dominicana, no recuerdo ahora mismo. Y esas fotos, si salieron azul, fue un éxito si salieron azul, pero salieron, el ISO estaba, ya tú puedes saber, el ISO estaba en 4000. Y ese día yo no sabía lo que era ISO. Hasta que después fui a Infotet, impulsado por mi compañero, tuve un buen maestro en Infotet, se llama Henry Almonte. Mi primera foto de portada fue la del PLD, el comité de base en diciembre. Y recuerdo que el compañero Javier Flores
me hizo un video desde su mesa, me estaba esperando la mañana siguiente y me abrazó. Y para mí eso, mami, yo le hice 500 llamadas a mi mamá porque yo pensaba que yo ya estaba allá en Los Cassandra o allá en Hollywood, pero fue una gran satisfacción y eso me llevó a que sí podía seguir dando más de mí. Hola, mi nombre es Yangeili Durán, soy periodista del Listín Diario y bueno, el suceso que a mí más me ha marcado entre ellos, yo pudiera citar que en 2022, exactamente cuando sucedió lo de las inundaciones, que Santo Domingo literalmente se inundó, aquí al día siguiente me mandaron a hacer unos recorridos y cuando fuimos al sector de los ríos yo me encontré con una señora y ella había perdido muchas pertenencias, especialmente unos recetarios que le habían hecho, que se le habían mojado y pues ya los había perdido. Luego de que se hizo una publicación, obviamente aquí en el Listín, a la señora se le ayudó y pues recuperó lo del recetario y algunas cosas que le faltaban que perdió por las inundaciones. La cosa es que 2 o 3 meses después, yo estaba en el supermercado y yo me encontré a la señora. Como nosotros normalmente trabajamos con mucha noticia y vemos como todos los días diferentes sucesos, a primera vista pues yo no supe quién era la señora, pero ella se fue a llorar. Entonces inmediatamente ella tomó como esa posición. Al verme yo me di cuenta quién era, además de que después de eso ella me dijo, mira, yo después de la nota que publicaron allá fui al doctor, me hice sin necesidad de tener receta, me hicieron los exámenes que necesitaba y también le dieron algunas de las propiedades que había perdido. De manera personal, obviamente, yo diría que esas son las cosas realmente por las que uno estudia la carrera. Siempre es muy normal que te pregunten a ti, ¿por qué tú estudiaste periodismo? Y tú te quedes como que no sabemos, pero realmente en el día a día y cuando tú haces el diarismo es que tú te das cuenta por qué realmente tú estudiaste periodismo. Y yo verdaderamente sentí una satisfacción personal cuando ella se acercó a mí porque yo no la reconocí, pero ella me reconoció y en ese momento ella me dijo que ella no se va a poder olvidar de mí y yo me sentí súper feliz. Hola, mi nombre es Raúl Báez, he trabajado en 2 etapas en Editorial Listín Diario. Una entré en el 1986 y salí en el 1995 y la otra fue a partir del 2001 hasta la fecha. Una anécdota jocosa o no jocosa, una anécdota que tengo muy personal aquí en Editorial Listín Diario y es que recuerdo con mucho agrado a don Moisés Pellerano Sarda, quien era el tesorero del Consejo de Administración del Listín Diario y nieto del fundador de Editorial Listín Diario. Recuerdo que en una ocasión me había gastado el dinero de yo pagar la universidad, yo era estudiante de medicina de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, y recurrí a don Moisés, que era quien nos prestaba a todos los empleados, recurrí a don Moisés para que me hiciera el préstamo para yo pagar la universidad, pero con mi segunda intención, yo debía 350 pesos, le dije que eran 400 para yo ganarme esos 50 y quedarme con esos 50 pesos. Un montón de dinero en esa época, eso fue en el 87, 88, más o menos por ahí. Y recuerdo que don Moisés me dijo, ven en un ratito, que yo te resuelvo eso. Yo contento al fin, voy a pagar mi universidad y me voy a quedar con 50 pesos. Lo que más lejos tenía Raúl era que don Moisés era miembro del consejo, era también miembro del consejo de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña y que él ya había llamado allá a la universidad para averiguar cuánto yo debía y el cheque me lo hizo por el monto completo de lo que yo debía, que eran 356 pesos. Y cuando yo fui muy contento a buscar a don Moisés el cheque para pagar mi universidad y quedarme con los 50 que me quedaban, me dijo, mira, ahí está el cheque para que pague la universidad. Eso sí, ¿tú crees que me va a engañar? Conmigo no hay quien pueda. Esa es una de las anécdotas que tengo con don Moisés, nieto del fundador de Editorial Listín Diario. Solamente hubo una presión que no pudo resistir en el año de 1942, cuando la dictadura de Trujillo
hizo que el periódico dejara de circular porque no era de su agrado. No obstante, el periódico permaneció prácticamente en silencio 21 años y cuando emergió lo hizo también siguiendo los mismos valores que ha postulado durante tantos años y que le ha merecido no solamente la credibilidad del lector dominicano, sino también la confianza de todo un país. Esta es una historia muy hermosa. Cualquier suceso que en lo personal me haya afectado no le quita relevancia ni esplendor a esta hermosísima historia de 134 años de vida del Listín Diario, el periódico de los dominicanos.